El reto se basa en el análisis del sistema piñón-cremallera que se utiliza en el sistema de dirección de los vehículos. Mecanismo piñón-cremallera se conforma por un piñón, que no es más que una rueda dentada, y una cremallera, que es una barra dentada. De esta manera, cuando el piñón realiza un movimiento circular, provoca una trayectoria longitudinal en la cremallera. Esto puede funcionar de manera inversa, es decir, que la trayectoria longitudinal sea la que provoque el movimiento circular del piñón, pero esto ya será dependiendo del uso que se le quiera dar. Durante estas 5 semanas que hemos analizado el sistema piñón-cremallera, adicional a ello, al estar investigando, podemos conocer que este sistema está implementado en muchos objetos de la vida cotidiana. Pero nuestro reto se basa en conocer cómo el sistema piñón-cremallera le da el control a la persona que maneja el auto para así darle mayor seguridad al conductor. Anteriormente, los ángulos que formaban las llantas eran el mismo, lo que provocaba que giraran en diferentes puntos de rotación instantáneo. Esto hacía que el vehículo y sus llantas tuvieran inestabilidad, hubiera un mayor desgaste, además de que provocar muchos accidentes porque había dos puntos diferentes. Lo que vino a hacer Ackermann fue que propuso un modelo cuadrilátero articulado en donde consistía que una de las llantas, la interna precisamente, tuviera un mayor ángulo que la llanta externa. Todo esto con el propósito de que estos dos puntos se juntaran en uno solo, dando una mejor dirección al vehículo y así evitar todo este tipo de accidentes. El trapecio de Ackermann se conforma por los siguientes elementos. En la parte de arriba tenemos la vía o base del chasis, que se representa con la letra A. En esta parte tenemos la letra C, que representa la cremallera. Como pueden ver, estas dos partes se dividen a la mitad para dividirlas geométricamente. La parte F simboliza los eslabones o tensores y la letra B simboliza el brazo de dirección. Como pueden ver, este trapecio de Ackermann tiene un ángulo de giro en las llantas. Esto significa que el volante está girado a ciertos ángulos, provocando que lo que disminuya en la llanta B se va a aumentar en la llanta A con respecto a los ángulos. Y este otro trapecio de Ackermann no tiene ningún ángulo con respecto a la vía y a la llanta. Es paralelo, lo que significa que el volante no está girado. Las medidas de estos elementos en nuestro modelo de piñón cremallera son los siguientes. La vía mide 323 milímetros. El ángulo de Ackermann mide 1.2 radianes. El largo del brazo de dirección mide 30 milímetros. La longitud de la cremallera 135 milímetros. El largo del eslabón 74 milímetros. Y la distancia entre la base del chasis y la cremallera 45 milímetros. Nuestro radio de giro se toma a partir del punto de rotación instantáneo hacia cada una de las llantas. Se toma del punto de rotación hacia la llanta A, se toma el punto de rotación hacia la llanta B. Podemos conocer que cuando el volante tiene un mayor ángulo, va a crear una circunferencia, va a crear un radio menor. Por ende, el radio va a ir disminuyendo conforme el ángulo que vaya formando cada una de las llantas. Dentro del radio de giro entra el parámetro de maniobrabilidad. Y bueno, esto consiste en que son los espacios requeridos para realizar cierta maniobra. Por ejemplo, esta va a depender de las dimensiones que sea de tu auto. A una mayor batalla, pues necesitas mayor maniobra para poder hacer una intersección, estacionarte o dar un giro. Y dentro de ella, pues está lo del radio de giro, que ya fue explicado. Como otro ejemplo de maniobrabilidad, que va a ser el área que ocupe para hacer la maniobra, aquí sería de un giro para cambiar de carril. Como dijimos que dependía de las dimensiones de tu auto, este se trata de un camión. Y al ser más largo, tendría que hacer mucha más maniobra. Por decir, para girar aquí, como vemos, pues no puede ser un giro como tal de una, sino que tiene que ir y regresarse para acomodarse un poco más y luego poder seguir avanzando. Y depende de las dimensiones, va a haber ocasiones en las que de hecho te tienes que regresar 2, 3 veces para acomodarte mejor y poder dar tu giro.
Dentro del parámetro de la maniobrabilidad también entra el área de barrido. Y bueno, esta área corresponde a la trayectoria interna, pero también la externa que recorre el auto al hacer la maniobra. Es decir, el área de barrido puede, al girar, puede ser esta, en una intersección. Y tu carro va a terminar aproximadamente aquí. Entonces, el área de barrido en esta situación de que cruza calle sería todo esto, hasta terminar aquí. Algunos problemas con los que nos enfrentamos a la hora de trabajar con el reto fueron el mal orden entre las instrucciones y las indicaciones que recibíamos, la falta de exactitud a la hora de medir los datos del vehículo, pues no teníamos los materiales necesarios para obtener los datos exactos. También las fallas mecánicas que ven en el modelo piñón cremallera, pues no era un modelo exacto, entonces teníamos problemas porque se aflojaban las tuercas y pues nos daba problemas. También con la presión de que pues el trabajo sí era bastante para poco tiempo, entonces tuvimos bastante presión en ese sentido. Y también en el archivo de Excel, porque no nos dejaba meter los datos necesarios, nos los cambiaba sin pedirnos opción, sin darnos una oportunidad de meter. Simplemente no nos dejaba meter los datos correctos. Y tuvimos que hacerlo de nuevo, lo que nos quitó más tiempo. Nuestra conclusión es que comprobamos nuestra hipótesis que formulamos al inicio, la cual dice que un piñón de diámetro más pequeño necesitará un mayor ángulo en el volante para que pueda recorrer toda la trayectoria. Y en la práctica descubrimos que sí teníamos un piñón de 10, un piñón de 15 y un piñón de 20, en el cual el piñón de 10 necesitaba más grados su volante para que pudiera recorrer la misma trayectoria que un piñón de 20, pero con menos grados en su volante.